Estamos en una nueva entrega, la segunda de este micro que hemos comenzado a compartir con la Junta Regional de Historia para hablar de nuestra ciudad camino a un nuevo aniversario. En esta oportunidad estamos con Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Mariano. Saludo a toda la audiencia, por supuesto. Y bueno, escucho ofertas. Cristian, ¿qué había aquí donde está emplazada nuestra ciudad antes que sea un pueblo? La pregunta es para desarrollar un rato largo, ¿no? Pero bueno, principalmente esta era tierra totalmente deshabitada. El agua que había en el lugar no permitía un asentamiento muy próximo a Pico. Pero sí te puedo decir que mucho antes de ese 1905 de la fundación ya teníamos gente en el lugar. Gente que no estaba asentada en forma de pueblo, pero sí estaba desparramada dentro de lo que hoy conocemos como el departamento Maracó. Tal es así que el censo de 1895, el censo nacional de 1895, daba en el lugar alrededor de 247 familias y eso sumaba un total de unas 1.500 personas. Y no muy lejos de acá, a unos 9 kilómetros hacia el sudoeste, donde hoy es el famoso El Descanso, Sí. Ya teníamos para 1897 la pulpería, que era un lugar de descanso, por eso el nombre del Descanso, en el paraje Las Liebres, de Pío Santos Ayerra. Pío Santos Ayerra era un español de apenas 27 años, que había escuchado allá por Treclauquen que el cruce ferroviario se haría en ese lugar. Entonces él vino, habiendo ya una pequeña población existente en el paraje Las Liebres, a poner su local de comercio ahí, ¿no? La gente que, como decías, en el censo de 1895, poco más de 200 familias en todo lo que es el departamento Maracó. ¿Por qué había llegado aquí? Bueno, principalmente porque después de finalizada la campaña en 1879, para allá, para 1882, los campos fueron fraccionados y bueno, todos tenían su dueño. De hecho, este lote, el lote 12, correspondía a la familia de Emilio Wenck. Emilio Wenck justamente hizo su casco de estancia, donde hoy es el campo Las Liebres todavía, a esos 9 kilómetros, como te decía, hacia el sudoeste, que es propiedad del señor Ricardo Actillo Oryeto. En ese lugar se empezó a formar una especie de pueblito a su alrededor, tal es así que había un apeadero ferroviario, y ya para cuando se le venden las tierras a Castex, habían pasado desde ese 1882 a 1905 12 dueños diferentes, que bueno, podríamos enunciarlos a todos, pero algunos ni siquiera llegaron a conocer el lugar. Pero hay uno que fue muy célebre, que fue el mismo presidente Manuel Quintana. Manuel Quintana tenía su campo en el paraje de Las Liebres. Hablaste de Quintana. ¿Quiénes más, por ejemplo, se instalaron aquí en esta zona? Bueno, antes justamente de la fundación, una de las estancias principales que teníamos, que fue ejemplo en el país, fue Bartolomé Ginocchio con la estancia Santa Aurelia. De hecho, la población de General Pico dependió de Santa Aurelia durante mucho tiempo en un montón de aspectos. El hecho de la fabricación de ladrillos venía de allá, el pan venía a Pico desde el tren, desde Santa Aurelia. Por eso fue muy importante la fundación del pueblo de Trebolares en el medio, pueblo que no iba a existir si no fuera por la existencia de Santa Aurelia y de la estancia Trebolares de Diego Rich. Justamente, mencionaste como que General Pico en realidad no estaba contemplado como tal, sino que surgió a partir de la conjunción de dos sitios, si se quiere, lo que recién mencionabas de Santa Aurelia y en la zona del Descanso. Fue una puja, en realidad, que hubo de intereses económicos, obviamente, en cual, por un lado, estaban los intereses del Ferrocarril Pacífico, de tener una estación donde hoy es el Descanso, y la gente del Ferrocarril Oeste, que con un chaperrush haciendo algún tipo de transacciones en el medio, torció algunas voluntades y lograron que la ciudad de General Pico se funde acá. ¿Por qué te digo esto? Las vías ya pasaban por acá en 1902. En 1904 Thomas Allan llega a la zona de Las Liebres con intenciones de hacer la estación de ferrocarril ahí, donde iba a ser justamente el cruce exacto de ambas vías, cosa que no sucedió. Allan tuvo que volver a Treclauquen con toda su gente y más tarde el cruce ferroviario sería definitivamente acá, recién terminando la estación Carlos Berg para el año 7. De cualquier manera,
fue tan grande esos intereses que Ludovico Brudaglio, en su álbum geográfico de Pico de la Zona, dice que había gente que quería ese día del remate menospreciar el valor de las tierras y decir que acá iba a ser imposible el remate, iba a ser imposible el cruce de vías. Y había cierta verdad en todo eso, en el relato de Pozo, porque Pozo escribe para Brudaglio. ¿Por qué digo que había cierta verdad? Porque aún una semana después de vendido General Pico, Alan seguía con la idea de que era inviable y que el cruce ferroviario debía ser en Las Liebres. Cristian, bueno, sentamos las bases, ¿no?, de cómo surgió nuestra localidad, que en principio ni siquiera estaba contemplado que sea donde hoy estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir desarrollándolo a lo largo de los diferentes micros, de las distintas entregas que hemos pautado. Te agradezco y ya te esperamos para la próxima. Gracias a ustedes.